Hola, ¿cómo están? Hoy es 15 de julio de 2022. Quiero contar un testimonio. Para dar contexto, yo vivo en Argentina, más específicamente en Córdoba. Argentina es un país muy particular, un país estudiado por muchísimos países, por la inflación altísima que tiene, por muchas situaciones de errores repetidos y ciclos repetidos, de gobernantes mal elegidos, de políticas mal implementadas, ¿no? De gran corrupción. Entonces, particularmente en estas últimas semanas, Argentina está viviendo momentos muy complicados en cuanto a una volatilidad de su economía y de la confianza en la Argentina muy tambaleante, lo cual se traduce en mucha incertidumbre, subida de precios, inflación, etc. Y la inflación es un cáncer que lamentablemente al primero que le pega es al sector más vulnerable, ¿no? Haciendo que mucha gente que estaba en la pobreza caiga en la indigencia y gente que no estaba bajo la línea de pobreza caiga bajo la línea de pobreza, ¿no? Siempre la inflación afecta al que menos tiene. Y en esta situación de volatilidad, yo en estos tiempos había estado viendo resúmenes de noticias, ¿no? Y bueno, los canales de YouTube hacen siempre foco en lo negativo y muchas veces lo intensifican, a veces mucho más de lo que es, ¿no? Pero para informarme, y lo pongo entre comillas porque fue más una sobreinformación que una información, empecé a ver cómo estaba la situación del país en el que vivo, ¿no? Y al consumir tanto esto, si bien no eran muchas horas, pero sí eran varios bocadillos al día, ¿sí? Empezó a surgir en mí una intranquilidad, ¿no? No solamente por mí y mi familia, que yo gracias a Dios aún tengo trabajo, mi esposa también, sino que uno también teme por sus familiares, por su familia cercana, por los que ama, ¿no? Entonces hablaba con Jesús y le decía que estaba sintiéndome nervioso por esta situación, que me estaba afectando enterarme de todas estas noticias. Simplemente se lo comentaba, ¿no? Y notaba que en los tiempos en los que no miraba noticias estaba tranquilo. Pero cuando miraba las noticias eso sembraba una semilla de nerviosismo, ¿no? Y ese mismo patrón noté cuando comenzó la pandemia, que al principio es algo novedoso, yo nunca viví una pandemia en mi vida, ni algo ni siquiera muy cercano, y cuando sí el tema de la gripe A fue cercano a estar en una pandemia, yo en esa época estudiaba, vivía en una burbuja, ni me enteré, básicamente. Pero ahora, cuando pasó lo de la pandemia, empecé a ver muchas noticias, y la verdad que las noticias incluso hablaban cosas que nunca sucedieron, ¿no? Teorías de conspiraciones, rumores, y esas teorías conspirativas no hacían más que uno alimentar la preocupación, la ansiedad, es decir, el exceso de futuro, la proyección de cosas que nunca sucedieron, ¿no? Entonces recordé ese patrón y Jesús en su época me llevó a no mirar más noticias de la pandemia. Y ahí viví en una época de paz, de tranquilidad. De hecho, en mi caso, yo nunca me enfermé, salvo que haya sido asintomático, nunca me enfermé de COVID. Pero claro, ahora está ocurriendo esto con las noticias. ¿Y qué pasó de lindo? Ayer en el tiempo devocional pasó algo muy hermoso. Pero quiero recalcar algo antes. Quiero llevar la atención a que si el tiempo devocional que lo hacemos es rápido, sin calidad, sin atención, va a haber un montón de cosas que Dios nos va a querer comunicar o decir o reprender o exhortar o apuntalar o mimar o enseñar que la vamos a pasar de largo. La hermana Elena tiene un texto que dice
que es de mucho más beneficio la lectura de poquito, pero meditado, escudriñado, que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado. Incluso ella dice que podemos leer toda la Biblia y quedarnos, sin embargo, sin nada. Entonces es bueno recalcar esto. Muchas veces podemos pensar, Dios no me habla, Dios no se comunica conmigo. No. Es usted quien no se da el tiempo y la calidad para permitir que el Espíritu Santo hable a su corazón a través de lo que está leyendo, meditando y orando. Entonces ayer en mi tiempo devocional, que estaba tranquilo, aplicando el método que ya he hablado en algunos testimonios anteriores, iba leyendo despacio y siempre, como digo, estoy atento cuando algo toca mi corazón y ahí paro y lo escudriño. Voy a la mina y trato de descubrir qué hay acá abajo de la superficie que sonó distinto. No es piedra, es un metal, pero ¿qué es? Y fue lo siguiente, yo estoy leyendo la Biblia en orden cronológico y estaba leyendo la versión NTV, Isaías 8 del 11 al 13. Y dice: el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo: no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar, ¿no? Y cuando esto tocó mi corazón y empecé a escudriñarlo con Jesús, a convertirlo en una oración, me empezó a quedar claro. Deja de pensar lo que piensan todos los demás. No consumas lo que consume el resto. Deja de mirar las noticias. Deja de hablar de la crisis o temer sus consecuencias, ¿no? Porque yo te voy a proteger. Voy a protegerte a vos y voy a protegerte a tu familia. Dice muy claro, no vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. ¿Pero por qué les da miedo? Porque no tienen a Dios. Entonces, si a mí eso me genera nerviosismo y miedo, es porque en algún punto ese tiempo lo tengo que invertir en continuar conociéndolo a Él, no invertirlo en ver las noticias. También habla de la conspiración y esto me gusta mucho porque por sobre todas las cosas en la pandemia y encima, sobre todo dentro de la iglesia, han salido una cantidad de teorías conspirativas sin pruebas, sin hechos, que en lo que convierten esa teoría, si no la respaldan hechos, son simples rumores, es simple chisme, es conventillo, pero peor aún es falso testimonio. Si digo que algo es una teoría conspirativa, si la sostengo y no tengo pruebas de eso. Entonces con estos textos me quedó claro, Nicolás, la receta para que estas cosas no te afecten es, número 1, no las consumas. Ahí yo no voy a hacer tu trabajo, eso te corresponde a vos. Pero número 2, permanece en mí. No descuides mi relación la relación que tenés conmigo. Porque de esa manera es como viene el gozo, de esa manera es como viene la confianza. Y no importa lo que pasa exteriormente, yo te voy a proteger. Y a su vez te voy a ayudar a ser canal de bendición para los desprotegidos.